línea y en todo. Bueno, eh, me hubiera gustado acompañarlos, ¿no? Pero ahorita termino con ustedes y me voy a clase acá de geografía. Ahorita estoy aquí dando la presentación desde casa de ustedes. Ojalá más adelante pueda visitarlos por allá en Atlacomulco, ¿no? Me parece que están. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es, digamos que son aplicaciones de la percepción remota, el monitoreo ambiental. En específico, bueno, en México o en Latinoamérica lo conocemos como teledetección, ¿no? Eh, lo que les voy a presentar es algunas bases de teledetección y después vamos a dar unos ejemplos y después les voy a enseñar, si nos da tiempo, algunas herramientas interesantes, ¿no? Como para hacer análisis eh, con imágenes de satélite y temporal y por ahí algún videíto. Bueno, ¿qué es la teledetección o sensores remotos satelitales, ¿no? Es una herramienta mediante la cual las características de los objetos de interés se pueden identificar, medir o analizar sin contacto directo. Esto pues se hace a través de, déjenme ver si puedo hacer. Esto se hace a través de satélites, ¿no? Normalmente este sistema de detección requiere de componentes que es una fuente de energía, la superficie terrestre y el sensor. Nosotros, digamos, en cuestión de la fuente de energía, nosotros podemos diferenciar dos tipos de satélites, ¿no? Un satélite pasivo y un satélite activo. Los satélites pasivos son aquellos que, digamos, que utilizan como flash, para hacer la analogía con una cámara, el sol, ¿no? Y los instrumentos activos son aquellos que mandan ellos mismos la señal y luego la reciben, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí tenemos la fuente de energía, tenemos la radiación y lo que nos está midiendo el sensor es esa radiación, pero que refleja la superficie, ¿no? La superficie terrestre. Después, ese reflejo lo detecta el sensor o el satélite, lo manda a una estación de procesamiento que está en la Tierra. Ellos hacen un procesamiento de las imágenes y luego las publican ya sea en Internet. La mayor parte de estas imágenes pues, se pueden encontrar en la NASA o la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, o otras agencias espaciales de ciertos países, ¿no? Y después esas imágenes, pues nosotros las aplicamos para hacer análisis ambientales o ecológicos, ¿no? Em, para entender un poco más y haciendo esta analogía, pues nosotros tenemos lo que es el ojo humano y tenemos la teledetección, ¿no? Supongo que muchos se han preguntado, bueno, ¿por qué el ejemplo más clásico es por qué las manzanas son rojas, ¿no? Pues bueno, las manzanas son rojas porque reflejan justo la longitud de onda de color rojo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es justo esa longitud de onda que refleja. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver en cuestiones del espectro electromagnético, nosotros aquí tenemos lo que sería la parte de la luz visible, ¿no? Que es lo que el ojo humano ve. Lo que nosotros podemos sacar ventaja de una imagen de satélite, que podemos detectar otras cosas que no son visibles al ojo humano, ¿no? Como que están en la parte ultravioleta o están en la parte infrarroja. Esto pues es importante porque si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí, esta que tenemos aquí, es una imagen de una manzana digamos, de un color RGB, ¿no? Un color verdadero. Pero si nosotros aplicamos, por ejemplo, infrarrojo, nosotros podemos detectar este tipo de cosas que son, digamos que ya es donde empieza a marchitarse o a cenecer la manzana, ¿no? Entonces,
este tipo de cosas nosotros también los podemos detectar con una imagen de satélite. Entonces, cuando nosotros hablamos de teledetección, pues nosotros tenemos esta fuente de radiación, tenemos la superficie terrestre y esto es lo más importante. Lo que nosotros detectamos con la detección es la luz que se refleja, ¿no? O emite radiación dependiendo de sus propiedades, color, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos detectar mediante el sensor remoto y el sensor remoto funciona como el ojo humano y entonces hagan de cuenta que se detecta la energía reflejada, la retina lo transforma en colores y en este caso el detector eh, o matriz CCD del sensor lo transforma en energía luminosa. Entonces así nosotros podemos obtener imágenes, pero no solo imágenes en el espectro visible, sino que podemos tener imágenes en un aspecto que no es, en un espectro que no es visible para el ojo humano, ¿no? Eh, Dentro de todo esto, pues nosotros tenemos distintos satélites, ¿no? Aquí pueden ver que hay distintos satélites orbitando la Tierra. Esos satélites son los que toman imágenes y nosotros tenemos cierta resolución temporal y esta resolución temporal es la frecuencia que, digamos, el tiempo que tardan en pasar estos satélites otra vez por el mismo lugar, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos satélites que pasan diario, algunos satélites que pasan cada 16 días y así sucesivamente, ¿no? Nosotros tenemos esta resolución temporal y entonces digamos que estos satélites van tomando fotos a cierto lapso de tiempo. El único, digamos, pequeño detalle de la teledetección es que eh, cuando nosotros estamos hablando de teledetección pasiva, pues como la fuente de energía es el sol, si nosotros tenemos nubes, pues nosotros no podemos ver la superficie terrestre. Cuando tenemos un sensor que es activo, pues bueno, esa señal sí puede atravesar en algunos casos las nubes y nosotros podemos observar la superficie terrestre, ¿no? Eh, Estos satélites también tienen distinta resolución espacial, ¿no? La resolución espacial pues depende del tamaño de píxel, es como la calidad de la foto, ¿no? O sea, nosotros podemos tener fotos a veces tan precisas como 1 metro, incluso y no tan precisas como 8 kilómetros, ¿no? Y dependiendo del uso que queramos dar, a lo mejor de 8 kilómetros son satélites con los que podemos ver la precipitación, entonces a lo mejor 8 kilómetros en cuestión de precipitación no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando queremos ver o distinguir una ciudad o un cuerpo de agua, pues sí tendríamos que usar resoluciones como 10 metros, ¿no? Eh, Tenemos también algo que se llama la resolución radiométrica. Esta resolución radiométrica hace referencia a cuánta información ha sido posible que el sensor distinga. Entonces, nosotros podemos tener resoluciones de desde 2 bytes, 1 byte, donde nosotros tendríamos solamente una información booleana, donde sería 1 y 0, y podríamos tener, si acaso, dos valores, ¿no? Y tenemos 2 bytes, 8 bytes, y en 8 bytes nosotros tenemos la posibilidad de 265 valores, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo va mejorando esta resolución radiométrica. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de satélite, pues lo que nosotros podemos ver es, digamos, tantos valores de esa luz que refleja la superficie. Nosotros, por ejemplo, podemos tener incluso imágenes de 16 bytes, ¿no? Que son 65.000 datos, ¿no? Entonces, 65.000 datos en valores de reflectancia. La reflectancia, digamos que va de valores de 0 a 1, donde 0 quiere decir que no refleja nada en esa longitud de onda y 1 quiere decir que refleja toda la luz dentro de ese espectro, ¿no? Para entender un poquito esa parte del espectro, pues también nosotros tenemos esta resolución espectral. Entonces, los satélites tienen distinto número de bandas y ancho de bandas
digamos, en el espectro visible y en el espectro, en otro espectro que no es visible, nos dice qué están, digamos, observando, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que aquí tenemos la banda azul, la banda verde, la banda roja, y luego aquí tenemos otras bandas infrarrojas, ¿no? Entonces, el satélite trata de detectar dentro de esta longitud de onda que corresponde a la banda azul, cuánta luz se está reflejando en este espectro, ¿no? O en los infrarrojos también. Si se dan cuenta, a veces son más amplios o más cortos, pero nos dice este cuánto nosotros estamos viendo dentro de ese espectro visible. Entonces toma la foto del satélite y así es que nosotros podemos tener bandas, ¿no? Entonces nosotros podemos tener satélites que tienen hasta 11 bandas, 6 bandas. Hay satélites incluso que tienen más de 30 bandas, ¿no? Y pueden ser dentro del espectro visible o dentro del espectro que no podemos ver, ¿no? De infrarrojos o ultravioletas. Entonces esta resolución espectral pues nos dice, por ejemplo, si nosotros vemos una banda, pues podemos ver solamente algo que no tiene color, ¿no? Ya cuando hablamos de una resolución multiespectral, pues podemos ver un poquito más de los colores, ¿no? Pero ya cuando tenemos una banda hiperespectral, pues nosotros digamos que la fotografía pues tiene, puede tener mucho más color, ¿no? Y justamente eso sirve dentro de cada banda nosotros podemos ver algo muy importante y es detectar lo que es la firma espectral. Esta firma espectral es la variación de la reflectancia en función de la longitud de onda y se denomina firma espectral, que es la medida cuantitativa de las propiedades espectrales de un objeto en el rango del espectro electromagnético captado por el sensor. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la firma espectral del agua, la firma espectral de la vegetación o la firma espectral del suelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos eh, las longitudes de onda en las que reflejan más. Por ejemplo, en el cercano infrarrojo, la vegetación no refleja mucho, pero por ejemplo en el mediano infrarrojo, la vegetación casi no refleja nada, ¿no? Bueno, esto es porque las plantas absorben la luz un poco dentro de esta longitud de onda y es en la longitud de onda que funcionan los satélites, ¿no? Pero ¿para qué sirve esto? Bueno, ya viendo un poquito de estas generalidades, pues nosotros podemos utilizarlas para monitoreo de la cobertura terrestre, o sea, los usos de suelo para cuestiones de agricultura y salud, de cultivos, la gestión del agua, urbanización y cambio climático y cambio de uso de suelo, el monitoreo de desastres naturales, ¿no? Y todo esto es gracias a que nosotros digamos, estamos viendo luz y prácticamente y energía, ¿no? Entonces, todo lo que mueve el ciclo del agua o todo lo que se mueve dentro de la atmósfera de la Tierra, pues está relacionado con las cuestiones biogeofísicas y en esencia con la distribución de la energía que proviene del Sol. Entonces, nosotros al usar una imagen de satélite que vemos cómo se distribuye esa energía, pues podemos analizar distintos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de cobertura terrestre, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, nosotros tenemos normalmente una combinación que se denomina RGB, que son, por ejemplo, las imágenes de color verdadero que nosotros vemos. A la hora de combinar el espectro en el rojo, en el verde y en el azul, nosotros podemos ver imágenes como estas de color verdadero de la superficie de la Tierra. Pero recordemos que las imágenes de satélite toman fotografías en otros espectros, ¿no? Entonces nosotros podemos meter combinaciones, por ejemplo, con el infrarrojo o el infrarrojo cercano, y estas nos ayudan a detectar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo aquí resaltan las ciudades, aquí podemos ver cómo otra combinación nos resalta los cultivos o otra combinación que nos resalta aquí los cuerpos de agua que hace que se vean más oscuros, ¿no? Entonces nosotros al ocupar
todas esas bandas, pues nosotros podemos hacer clasificaciones, por ejemplo, de uso de suelo, ¿no? Aquí está un ejemplo para México, ¿no? Y podemos llegar a este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que nosotros vemos es el crecimiento si se dan cuenta, son distintos usos de suelo, ¿no? Para 1973, 1986, 2000 y 2005. Ajá, pero ¿qué es esto? Lo que nosotros estamos viendo aquí, esto es la ciudad de Toluca y es el crecimiento de la ciudad de Toluca. Para que se den una idea, esto que nosotros vemos aquí es Toyocan. Aquí se empieza a ver un poquito más. Es Toyocan, que la parte que va a la carretera México-Toluca, ¿no? Para que nos ubiquemos un poquito más. Esta carretera que se ve que va para acá es la que va justo a donde están ustedes, ¿no? A Tlacomulco. Entonces, nosotros ya con esto pues, podemos hacer análisis de cambio de uso de suelo en el tiempo, ¿no? Ver cómo ha cambiado el uso de suelo dentro de em, la cuenca alta del río Lerma, ¿no? Em, Otra cosa que nosotros podemos ver también con esto, pues es la dinámica de la vegetación. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una imagen de África, cómo es la dinámica de la vegetación. Lo que estamos viendo aquí es un índice que se llama NDVI. Este índice lo que nos dice es, digamos, el verdor o el color de la vegetación. Entonces, nosotros vemos vegetación verde, que es vegetación que es sana, y vegetación un poco más oscura, que ya no, ya es vegetación que está ceneciendo, ¿no? Y de plano, los tonos más oscuros son los lugares donde no hay vegetación. Entonces, nosotros podemos, gracias a esto, pues monitorear la dinámica de la vegetación. ¿Qué podemos hacer también con esto? Podemos hacer un monitoreo de la isla de calor urbana, ¿no? A los satélites, dentro de las bandas que traen después del infrarrojo, pues traen también unas bandas térmicas, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos aquí también es la ciudad de Toluca y esto que se ve aquí es la Sierra de las Cruces, aquí está la parte de la ciudad de Toluca. Y nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, la temperatura de superficie, la temperatura atmosférica máxima y mínima, y podemos ver, detectar, ¿no? Lugares donde ha estado incrementando la temperatura debido al cambio de la mancha de la isla de calor. Y, por ejemplo, también podemos detectar lugares donde ha estado disminuyendo la temperatura, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues bueno. eh, Nosotros, por ejemplo, esto de la isla de calor urbana tiene mucha relación con la modificación de los patrones de precipitación, ¿no? Entonces, otra vez aquí les pongo de referencia. Este es Toyocan, hacia acá, en esa dirección vamos a Tlacomulco, esta es la ciudad de Toluca, y ya cuando nosotros ponemos encima un análisis de precipitación, o sea, nosotros podemos ver aquí eh, una tendencia de precipitación. Este es cuánto aumenta la precipitación o cuánto ha aumentado la precipitación cada año en, en un periodo de 30 años, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo que ha incrementado en estas zonas casi 3 milímetros, ¿no? Entonces, en un periodo de 10 años, pues ha aumentado 30, ¿no? Y en un periodo de 30 años, pues ha aumentado casi 90 milímetros la precipitación en estas zonas que nosotros atribuimos a esta modificación de los patrones de lluvia ocasionados por esta isla de calor urbana. Entonces, si se dan cuenta, pues este efecto hace que la precipitación se quede aquí, no llegue a estas zonas que son la Sierra de las Cruces, donde se supone que son áreas de recarga. Entonces, aquí ha aumentado y en estas zonas ha estado disminuyendo la precipitación, ¿no? Alrededor de 2 milímetros, es decir, 60 milímetros en los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer análisis de incendios, ¿no? Y, por ejemplo, ver su impacto en la biodiversidad.
Lo que nosotros vemos aquí es unas imágenes de la riqueza o la biodiversidad. Para que se den una idea, la biodiversidad es, digamos, la riqueza y abundancia de las especies. La riqueza es el número de especies que tenemos en estas zonas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, la riqueza de anfibios, la riqueza de mamíferos y la riqueza de reptiles en el estado de México. Cuando nosotros las integramos y las integramos con el número de incendios que se han estado presentando, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es aquí es la frecuencia de los incendios, ¿no? Aquí tenemos las zonas que tienen una alta probabilidad en rojo de incendiarse y en azul las zonas que tienen una baja probabilidad de incendiarse. Y cuando nosotros juntamos estos mapas de biodiversidad con estos mapas de frecuencia de incendios o nosotros podemos hacer un mapa de, digamos, de riesgo de que las especies, estas las especies que habitan en estas zonas naturales del Estado de México, pues tengan un riesgo de perder su hábitat, ¿no? Bueno, esto no quiere decir también que lo que están perdiendo es hábitat, pero no estamos asegurando que las especies se mueran, ¿no? No, digamos, los animales no son tontos, se van de ahí de la zona donde está el incendio, si les da tiempo, ¿no? En algunas ocasiones no les da tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el monitoreo de la calidad del agua. Aquí lo que podemos ver es algunos puntos de muestreo que se hicieron en un lago de Sinaloa. Aquí podemos ver unas granjas camaroneras, que son unas granjas camaroneras que digamos que descargan el agua al río y aquí podemos ver estos puntos de monitoreo de calidad del agua. Entonces nosotros al usar estos puntos de control y al relacionarlos con imágenes de satélite, nosotros podemos determinar, por ejemplo, cosas como pH, clorofila, pero ya no solamente en un punto donde fue el punto de muestreo, sino que lo podemos extrapolar a toda la zona del río, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, la clorofila, que podemos tener en las granjas acuícolas, los valores de clorofila que podemos tener en el río y, por ejemplo, acá también podemos ver la temperatura superficial, ¿no? También podemos detectar qué temperatura lleva el río y así podemos detectar varias cosas en cuestión de contaminación y lo que pudieran estar generando las granjas camaroneras, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, otra cosa que podemos hacer es análisis multicriterio, que se llaman estos, ¿no? Nosotros, a través de la integración de varios índices, como este que les comentaba, del NDVI, a la hora de ver cómo se modifican varios índices de vegetación, índices de suelo desnudo, índices de tamaño de partícula, entre otros índices, nosotros al integrar estos índices podemos generar indicadores, ¿no? Indicadores de desertificación. Y estos indicadores de desertificación pues, nos dicen los lugares en donde podemos tener grados, distintos grados de desertificación, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que esta zona, esto es un estudio que se hizo para el semiárido del altiplano mexicano, que es la parte, digamos, un poco más alta del altiplano mexicano, que abarca los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, ¿no? Nosotros podemos ver aquí cómo se ha ido modificando esta zona semiárida, donde hemos tenido, pues, digamos, riesgos extremos de desertificación, ¿no? Eh, bueno, antes de terminar, porque es muy poquito, sí nos va a dar tiempo de ver lo que yo, denme tantito.
Ok, bueno, lo que quería enseñarles aquí es, digamos, algunas cosas de las que hemos hecho, eh, digamos, por ejemplo, en el aspecto de incendios, ¿no? Esta plataforma es el Google Earth Engine. Este Google Earth Engine, lo que tenemos aquí en el Google Earth Engine, nosotros en Google, digamos que lo que hicieron fue colectar varias imágenes de satélite o productos satelitales alrededor de la Tierra que tienen que ver con temperatura de superficie, clima, atmósfera, imágenes completamente de satélite, ¿no? Entonces nosotros, en esto, nosotros podemos generar código para utilizar esas imágenes, ¿no? En este caso, les voy a enseñar un código que se realizó o que realizamos para ver, digamos, los incendios, ¿no? Aquí nosotros podemos ver los incendios de alta recurrencia, frecuencia moderada y baja recurrencia, ¿no? Nosotros utilizamos un producto de MODIS, que es un satélite que detecta entre varios productos, tiene un producto de detección de puntos de calor. Entonces, esta detección de puntos de calor nosotros, por ejemplo, aquí tenemos Atlacomulco, ¿no? Entonces nosotros podemos generar, detectar aquí, si se dan cuenta, los incendios, ¿no? Que ha habido en los últimos, del 2002 al 2025 en esta zona de Atlacomulco, ¿no? Pero pues bueno, estas herramientas, pues ustedes dicen, ah, bueno, es que es Atlacomulco, ¿no? Pero digamos, ya una vez programado, nosotros podemos hacer análisis más rápido, ¿no? O sea, yo aquí lo pongo para el municipio, yo le puedo decir aquí, bueno, házmelo para Toluca, y aquí tenemos el análisis, ¿no? Aquí me está haciendo el análisis para Toluca, ¿no? Y ahí podemos ver la frecuencia de incendios que ha tenido en estos últimos 23 años Toluca, ¿no? Y donde vemos que esta zona que está muy cercana al Nevado de Toluca es una zona que, digamos, que tiene una frecuencia moderada o que ha tenido entre 2 y 3 incendios, ¿no? Pero no solo eso, o sea, nosotros lo podemos llevar, eh, estados, uno, lo podemos llevar a nivel estatal, ¿no? Le vamos a pedir que nos los haga, pero ahora para el Estado de México. Bueno, lo está procesando, ¿no? Entre más grande la zona, más le cuesta trabajo hacer el análisis, ¿no? Pero si se dan cuenta, por ejemplo, esta zona, aquí ahora ya tenemos más frecuencias de incendio en esta zona sur del estado, ya casi colindando con Guerrero, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta frecuencia y estas frecuencias de incendios son justamente las que les presentaba en el otro, en la presentación, ¿no? Eh, ¿qué más nos ha podido dar esto? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos herramientas. Esta es una herramienta que se llama Climate Engine, que fue desarrollada, es una app que fue desarrollada a partir de este Google Earth Engine. Entonces, en esta herramienta nosotros podemos hacer análisis de imágenes, ¿no? O sea, podemos poner aquí que tenemos imágenes raster, que usamos herramientas de remote sensing. Podemos usar una imagen, Landsat 9, le vamos a poner que es un satélite y le vamos a pedir, por ejemplo, que nos haga
la temperatura de superficie, ¿no? La temperatura de superficie es, digamos, la temperatura que tiene la superficie, no la atmosférica, sino es la temperatura que tiene la superficie que está viendo el satélite, ¿no? Y nosotros podemos, miren, vamos a hacer un análisis rápido. Vamos a pedirle que nos haga una, una tendencia, que era más o menos esto de la precipitación, o podemos ver, vamos a ver simplemente una imagen, ¿no? Valores, le vamos a decir los últimos eh, 60 días de datos y le vamos a pedir que nos dé las condiciones promedio, ¿no? Entonces, las condiciones promedio de los últimos 60 días. Por ejemplo, nosotros vamos a acercarnos aquí a una zona. um, bueno, no la encuentro. Vamos a acercarnos aquí a una parte que conozcamos del Estado de México. Um, Poco Atlacomulco, ¿no? Vamos a ver Atlacomulco. Entonces nosotros le decimos obtener y nos empieza a generar, ¿no? Aquí. Estas imágenes de satélite pues tienen una resolución de 30 metros, ¿no? Y nosotros tenemos aquí la temperatura de la superficie de en los últimos 60 días, ¿no? Donde nos dice aquí, miren, si se dan cuenta, estas zonas donde hay, no, no sé si son cuerpos de agua, me parece, o vegetación, ya no alcanzo a ver bien. Eh, digamos que tenemos estas temperaturas que son más bajas, que funcionan como islas frías, y la parte urbana que tenemos que funciona como islas de calor, ¿no? Pero, o sea, no solo eso, o sea, nosotros de manera rápida podemos hacer estos análisis de tendencia donde nosotros le podemos decir, bueno, vamos a determinar la tendencia de la temperatura. Vamos a agarrar unas Landsat, vamos a agarrar unas imágenes mejor, MODIS, que son una resolución de 500 metros. Vamos a agarrar esta temperatura de superficie en grados centígrados y le vamos a decir que nos salga desde el 2000 al 2024, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Pero ya lo que estamos viendo aquí es la tendencia del 20 al 2024 y aquí nos dice 0,1 grados, ¿no? Y aquí nos dice que es menos 0,1 grados. Entonces lo que estamos diciendo es que alrededor en esta zona de Atlacomulco, no sé, ustedes sabrán más que yo, la temperatura, supongo que es una zona donde ha estado incrementando la mancha urbana. eh, en los últimos 24 años, esta zona, la temperatura ha aumentado en promedio 2,4 grados, ¿no? Y hay zonas de Atlacomulco donde la temperatura ha disminuido
alrededor de 2,4 grados, ¿no? Alrededor de lo que es esta mancha urbana, ¿no? Entonces, esto pues nos puede dar a lo mejor alguna idea de que los lugares en donde ha estado disminuyendo la temperatura puede ser porque se llevaron a cabo programas de reforestación o pusieron algún cuerpo de agua o digamos que empezaron a conservar las áreas de estas zonas, ¿no? Y estas zonas donde tenemos la mancha urbana, pues nos puede decir de zonas donde pues ha estado cambiando el uso de suelo, ¿no? Pero si se dan cuenta, nosotros todo esto rápido lo podemos ver para todo México, ¿no? Entonces aquí nos puede dar una idea de, por ejemplo, cómo esta parte sur de México cada vez está siendo más caliente, ¿no? Y esto se puede deber a cuestiones como desertificación, etcétera, ¿no? Y entonces, no solamente eso, ¿no? Nos podemos ir alejando más y el análisis se dan cuenta de una manera muy rápida. Nosotros lo obtuvimos, pero para todo el mundo, ¿no? Y vemos las zonas donde ha estado incrementando mucho la temperatura, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, pues es las zonas digamos, donde seguramente hay ciudades, ¿no? O que se han estado incrementando la mancha urbana, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, nosotros vemos cómo se ha incrementado la mancha urbana alrededor de esta ciudad de Tokio, ¿no? En Japón. Entonces, ya a estos últimos años, pues esta información, pues nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Y me gustaría, digamos ya nada más para terminar, eh, pasarles un pequeño video. Si a alguien le interesó esto, yo les recomendaría ver esta serie de documentales, ¿no? Se llama La Tierra desde el espacio y hay algunas cosas interesantes de cómo se ha utilizado eh, o observar la Tierra a través del espacio para detectar distintas cosas, ¿no? Y les voy a poner este video ya nada más para terminar, que dura 3 minutos. Espero les llame la atención y que vean cómo esto ha llegado a las imágenes de satélite, han ayudado a lugares donde antes no podíamos llegar y no solo eso, ¿no? Nos han ayudado a monitorear cosas que a lo mejor no de otra forma no hubiéramos podido llegar debido al inhóspito que es esta zona donde se encuentran estos pingüinos. ¿El video tiene audio, doctor? Es que no se escucha. ¿Le incremento el audio? Es que creo que debe compartir audio junto con la pantalla. Ok. Ah, a ver, me dicen si así. O tendrá que o dejar de compartir y volver a compartir. Y hay una opción que le dice de compartir audio al momento Ok, de que le dan. ok, dame tantito. No veo la... Cuando el icono de compartir Ajá. y después le va a aparecer Ah, como incluir incluir sonido, ¿no? sonido. Sí, ya Ajá. lo encontré. Ujú. Va. Lo regreso tantito. Y espero ya se ve. This Sí, colony ya lo is full escuché. of new life. Ok. Ya se escucha, maestro. Ok, gracias. Hatched
just a month before, the chicks consume pre-digested fish and krill brought to them by their parents. But the results of this diet can be messy. Over 10,000 birds create a vast amount of poo. A problem for the colony. At -20, all the water is frozen solid. With nothing to drink, penguins eat the snow beneath their feet, which is becoming rather unappealing. They need to find fresh snow. As each penguin moves to find clean snow, the colony slowly works its way across the ice. Leaving a trail behind them. Over weeks, the patches spread. From space, a penguin colony would be difficult to spot in this vast sea of white. But the marks they leave behind stand out. And now that scientists know what to look for, they are finding more colonies. So far, 26 new colonies have been discovered. Doubling the known global population of the species. Bueno, disculpen que haya estado en inglés, pero bueno, en esencia, ya nada más para concluir, pues si se dan cuenta, la teledetección nos permite observar la Tierra sin tocarla, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de los pingüinos y en muchas cosas que hemos hecho acá en el instituto, pues lo hemos podido hacer gracias a las imágenes de satélite, ¿no? Incluso el monitoreo, por ejemplo, de las aguas de descarga de la planta nuclear de Laguna Verde, o en este caso de los pingüinos, pues cómo han permitido descubrir nuevas colonias, ¿no? En lugares inaccesibles. O sea, es difícil que alguien vaya al Polo Sur y esté siguiendo las colonias, ¿no? Pero a través de las imágenes de satélite y, eh, y, y detectando este excremento que van dejando las colonias, pues se han descubierto otras colonias que ni siquiera se sabía que existían, ¿no? Por el hecho de tan solo de poder ver el excremento con estas imágenes de satélite. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante, espero les haya gustado. Chicos del 504, ¿alguna pregunta que tengan referente a este tema que nos comentó el doctor Carlos? Tienen abierto el micrófono, lo pueden encender.